Buenas noches, doctor. ¿Se le escucha? Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, anoche estaba hablando sobre el derecho penal económico de la empresa como una introducción para que puedan entender por qué es que aparece esta responsabilidad penal a las personas jurídicas en el mundo, porque su origen, si bien es anglosajón, pero también ellos vieron la necesidad de aplicar esta responsabilidad a las personas jurídicas en el ámbito penal, justamente a raíz de que la criminología ya en los años 70 y todavía mucho más antes, en los 40, ya mencionaban sobre esta problemática. Ayer lo explicamos, ¿no? Los estudios de Sutherland, que son del año 1939-1940, ya él advertía esta situación de que se instrumentaliza a las personas jurídicas muchas veces y queda en impunidad ese tipo de actos, y a punta de corporaciones se pueden cometer ciertos delitos donde el impacto económico es mucho más mayor que un simple delito de asalto a manos armadas, ¿no? Como decíamos anoche. Entonces, habíamos citado también a Alonso Peña cuando él habla sobre el derecho penal económico en su definición, ¿no? Y él nos decía de que es un apéndice del jus puniendi estatal. Ya habíamos también hablado anoche de que tenemos una misma raíz, ¿no? Que se derivan en dos tipos de vertientes. Por un lado tenemos el derecho administrativo sancionador y por otro lado el derecho penal. Y en el caso del sistema anglosajón se define el sistema inglés vía jurisprudencia a también sancionar en el ámbito penal a las personas jurídicas, pero creándole estas sanciones de multa económica, prohibiciones y demás, pero dentro de procesos penales. Luego, ya esto vía el desarrollo normativo que se va realizando vía convenciones internacionales, está la Convención Interamericana contra la Corrupción y luego está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que sugieren, ¿no?, que las personas jurídicas tengan responsabilidad, pero no dicen necesariamente que sean penales, pero que se deben tomar en cuenta que pueden ser instrumentalizadas. Y bueno, la tendencia ha sido de que se puedan crear ya sistemas híbridos, como el caso boliviano, donde tenemos el derecho continental, ¿no?, de larga data, donde no concibe la idea de una responsabilidad penal de persona jurídica, pero en el caso del sistema anglosajón y al haber creado el sistema híbrido aquí en Bolivia y en otros países también, como el caso chileno, en el caso argentino, ecuatoriano, van admitiendo la responsabilidad penal de persona jurídica y por lo tanto su sistema ya no es solamente derecho continental puro, sino que ya es también mixturado con esta visión de la responsabilidad penal de persona jurídica, ¿no? Alonso Peña también nos decía de que este derecho penal económico se encarga de prevenir y reprimir aquellas conductas que son disvaliosas, que se manifiestan en una grave distorsión de la normatividad que regula la libre competencia, ¿no?, y otros principios fundamentales que afectan a la economía de un Estado, de un país. Entonces, ahí están en un concepto restringido, decíamos, vamos a hablar de derecho aduanero, derecho penal tributario, derecho ambiental, penal, derecho relacionado a el régimen cambiario, del intercambio de servicios también de los bienes y servicios, pero luego el concepto amplio es el que más se impone, donde ya incluye también derecho penal laboral, delitos de corrupción, competencia desleal, los fraudes y demás. Y es acá donde justamente también se introduce dentro del derecho penal económico y de la empresa, porque no solamente van a ser personas las que van a cometer estos delitos económicos, sino también, no solamente personas físicas, sino también personas jurídicas, ¿no? Y cuando ya hablábamos, recuerden, del derecho penal de la empresa, decíamos que la empresa sirve, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un país porque contribuye a esa expansión económica que puede existir. Pero también a la vez puede jugar un rol negativo por la importante en el ámbito de la delincuencia económica. Por lo tanto, estos abusos de corporaciones que mencionábamos, ¿se acuerdan? Decíamos que Jaime Malamud ya mencionaba de que era mejor, o sea, desde la perspectiva de una mentalidad delictiva, quitar un centavo de cada uno de 10 millones de habitantes a punta de una corporación,
que un asalto, ¿no? A mano armada de una persona física, ¿no? Entonces, ahí el ejemplo que le dábamos anoche, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, de agregar un boliviano tan solamente, si lo ponemos a nivel boliviano, al consumo que tengamos de algún artefacto telefónico, lo que fuese, de ese universo de usuarios, finalmente se hacen pues mucho dinero, ¿no? Y lo hacen en cuestión de segundos y ya esa sola aumento de una cifra que puede ser imperceptible para muchos usuarios. Sin embargo, sumando todo el universo de usuarios, obviamente que es mucho. Entonces están usando la corporación para fines ilícitos y lo están instrumentalizando, ¿no? Entonces ese es el derecho penal de la empresa cuando ya se entiende de que cuando hay decisiones del directorio, de aquel de ápice que decíamos dentro de la estructura organizativa de una empresa, si hablamos de una sociedad anónima, viene a ser el directorio, o si hablamos de sociedad SRL, vienen a ser los principales accionistas. Ellos, digamos, toman decisiones, porque un gerente general viene a ser en la parte ejecutiva, puede ser un contratado por el directorio, una sociedad anónima, pero quienes toman las decisiones, el norte, van a ser obviamente el directorio y los otros son ejecutores finalmente. Entonces la responsabilidad importante, digamos, en este sistema de doble imputación que puede existir, es que puede caer tanto también al directorio como también al gerente general o los órganos de gestión, pero no así, digamos, va a caer a las personas base, digamos, de la persona jurídica, es decir, a los trabajadores necesariamente, sino cuando hablamos de responsabilidad de persona jurídica estamos hablando de los que tienen poder de decisión y los que pueden también instrumentalizar a esa persona jurídica y que a la vez también puede ser un trabajador, pero bajo determinada dirección que tenga de los órganos de gestión de la empresa, ¿no? Entonces, ese administrador de hecho y derecho es responsable como persona natural y también va a ser responsable la persona jurídica como tal, ¿no? En cuanto a sus bienes. Decíamos en el derecho penal de la empresa que existen dos tipos de criminalidad. ¿Se acuerdan? Decíamos criminalidad de la empresa, cuando decíamos que la empresa comete ilicitudes frente a terceros, y entre ellos está el Estado. Y luego también puede haber la criminalidad dentro de la empresa, ¿no? Y cuando decimos criminalidad dentro de la empresa, estamos hablando de que tanto la empresa puede ser víctima de delitos, donde hay trabajadores inescrupulosos que están, les decíamos, sacando dinero de la caja. Si es en un cajero, digamos, en un supermercado, los cajeros se dan, digamos que hagan maniobras para sacar dinero a su favor de forma particular, o inclusive también decíamos en el tema de los almacenes, ¿no? Que tienen los supermercados, por decir así. Ahí tenemos la posibilidad de que en los almacenes resulte que hay personas que están sacando productos, ¿no? Para su propio beneficio. Igual puede ocurrir en otras áreas también, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito bancario, lo mismo, o sea, los cajeros, quienes manejan dinero, son fuente de peligro, ¿no? Y en el sistema que le hablábamos de los supermercados, por ejemplo, es bien interesante, porque ¿se acuerdan que cuando empezamos la clase hablábamos cómo fueron los adelantos de la criminología? Que primero hablaban del derecho marginal y demás cosas, del delincuente y demás, relacionados por la parte genética, y pensaban que solamente los ignorantes podían cometer esos delitos y que eran personas que tenían problemas también psicológicos o mucha necesidad. Pero luego la tecnología empieza a dar aportes más bien al derecho penal y le dice hay conductas que no están siendo tipificadas, por lo tanto, fíjate, nuevamente Sutherland fue uno de los principales que dice la delincuencia de cuello blanco y demás. Todo esto surge, como dijimos, del derecho penal económico y luego de la empresa, y se junta esta asignatura general que le llaman derecho penal económico de la empresa, para empezar a decir también de que en el caso de las personas jurídicas, y hablemos ahora de los supermercados, como le decía, es importante hablar de que no solamente es el penalista el que tiene que estar verificando que esa criminalidad dentro de la empresa se mitigue, que no sea algo muy habitual. No solo el penalista, también está el criminólogo. Por eso le contábamos toda esa historia anterior, cómo es que viene desarrollándose esta temática, para caer y asentar luego en la responsabilidad penal de persona jurídica. ¿Y por qué digo el criminólogo? Porque, por ejemplo, se han hecho estudios interesantes relativos a los supermercados, donde obviamente una persona jurídica que da servicio
de consumo, ¿no? De bienes de consumo. Y las personas, del punto de vista penal, digamos, nosotros los penalistas podemos decir, bueno, hay estos delitos, está el Código Penal, la dogmática penal, la teoría del delito y demás. Y el criminólogo lo que tiene que ir lo que tiene la experiencia y la expertise del criminólogo es verificar, digamos, que con mayor claridad las fuentes de peligro, ¿no? En el ámbito penal sabemos muy bien de que las fuentes de peligro tienen que ser detectadas. Por ejemplo, si hablamos de un balneario, la fuente de peligro es la misma piscina, ¿no? Entonces, y ahí es cuando se tiene que tener las personas, hasta los salvavidas y demás, prestos a poder auxiliar. La fuente de peligro está ahí. Si hablamos dentro de un supermercado, la fuente de peligro puede ser la caja, puede ser almacén, inclusive, y ahí es el aporte de los criminólogos cuando dicen, fíjense, cuando han visto los stands, ¿no? Donde están los bienes que se ponen ahí de consumo, y usted va y fíjese que hay ciertos productos que están a la altura de su vista y hay otros que están abajo. Y claro, ese orden no es casualidad, o sea, no es que por casualidad lo vean como sea. En realidad, los que están a vista de usted son aquellos productos que tienen más salida, pero son de marca, ¿no? De marca que tienen más precio y que la misma empresa de estos productos pagan por tener ese tipo de sitial dentro de los stands, porque obviamente son de mayor salida y hay más marketing para estas, ¿no? En cambio, las que están más abajo son las que no tienen esa cantidad de marketing como invierten la otra. Y por lo tanto, por ejemplo, un estudio que hacían de criminología era ese, ¿no? Decían, cuando no es circunstancial, no es casualidad, que se hagan estos controles de cómo están ordenados los productos, porque si aparece un producto que estaba abajo y aparece a la altura de la vista de la persona, en el nivel de las otras, en cuanto a inversión que hace de marketing y demás, eso implica que hay una corrupción privada, ¿no? Es decir, que hay algún trabajador que está ordenando las cosas y que lo han probablemente sobornado, diríamos, internamente, con corrupción interna, sí, pero corrupción privada, no pública, obviamente, de que esta persona ha hecho ese beneficio, porque no es circunstancial, no es casualidad, ¿no? Y si es reiterativo, con mayor razón. Por eso es que también en ese ámbito se verifica la criminalidad dentro de la empresa, como decíamos, la empresa era víctima del delito, ¿no es cierto? Y también puede ser que la empresa también sea causante del delito frente al trabajador, y esa es la criminalidad dentro de la empresa. Eso puede ocurrir en ambas partes. En el caso hablábamos del derecho penal laboral, por ejemplo, en la perspectiva del derecho penal económico de la empresa, decíamos que en Europa se sanciona penalmente también a la parte ejecutiva por delitos de peligro, ¿no? Ya hablábamos del delito de peligro abstracto. Y ahí cuando decíamos delito de peligro, se tiene que ver también de que esta persona jurídica debe gozar con unos planes de integridad, unos planes de cumplimiento para mitigar esta responsabilidad, ¿no? Y una de esas figuras que existen es velar por que no ocurran delitos tanto económicos, no patrimoniales, diríamos más que todo, más que económicos, serían delitos de contenido patrimonial o delitos contra la propiedad que afectan a la persona jurídica, pero también la persona jurídica puede atacar a la persona, al trabajador de otra manera. Por ejemplo, el moving, ¿no? El moving significa el acoso laboral. Y en el caso boliviano, por ejemplo, lo tiene definido el acoso laboral en la ley 348 de protección a la mujer, pero sin embargo no hay un tipo penal que se hable del acoso laboral, solamente menciona y define el acoso como una violencia laboral, el acoso laboral. En cambio, insisto, esto desde Europa se va estableciendo ya una situación de responsabilidad penal por ese tipo de conducta que busca acosar laboralmente al trabajador con el fin que éste se retire. Es decir, le entorpece su trabajo, recibe insultos, agresiones y demás con el fin de que se retire y de esa manera la empresa prescinda los servicios y no tenga que pagar cierto beneficio social. Entonces, esa conducta, por ejemplo, no está tipificada en el caso boliviano, pero en otros países ya está. Y esto ha venido también de ese diseño de la responsabilidad de la empresa y verifica también este criterio otros países
latinoamericanos. Por ejemplo, Perú lo tiene establecido también en su normativa la posibilidad del moving, ¿no? Argentina también. Entonces, en el caso boliviano está desde el punto de vista administrativo las sanciones a las empresas cuando ocurre este acoso laboral, pero no así del punto de vista penal, ¿no? O sea, no hay un tipo penal específico que se llame acoso laboral o violencia laboral, ¿no? Entonces, esto es parte ya del derecho penal de la empresa y, como les digo, existen los famosos compliance en ámbito laboral penal, que es lo que le mencionaba, ¿no? Eh, También se menciona este tema de la seguridad industrial, ¿no? Lo que decíamos que ya no pueden hablarse de situaciones de fuerza mayor, situaciones de casos fortuitos frente a la pérdida de vida de trabajadores o a la integridad física del trabajador, si no hay los controles adecuados y los seguimientos adecuados. Por eso, nuevamente, el derecho penal empieza a colocar delitos de peligro, donde dice, si tú no me das seguridad, es decir, se constituye delito el hecho de que no se le provea al trabajador de herramientas de seguridad y que también protejan la salud por la vía de la higiene. Entonces, si no hay eso, ya hay responsabilidad penal y eso ya lo tiene también configurado España y responsabilizan a los ejecutivos de la empresa y por ese motivo las empresas empiezan también a establecer que hay un derecho penal para ello, ¿no? Un derecho penal de la empresa. Y es ahí cuando dentro de esa criminalidad al interior o al seno de la persona jurídica, principalmente en sociedades comerciales, empresariales, surgen estos delitos contra los trabajadores y también delitos de los trabajadores que van vinculados con la empresa, ¿no? Y entre ese derecho penal económico y de la empresa está pues el delito de corrupción. Y en el delito de corrupción, ahí surge ya con mayor fuerza el tema de esa responsabilidad penal a las personas jurídicas. En el caso boliviano, ya le decíamos que la configuración que tenemos es una responsabilidad penal a personas jurídicas solo para delitos de corrupción y vinculados con corrupción, ¿no? Y en estos delitos de corrupción tenemos, por ejemplo, el cohecho, ¿no? El artículo 158 del Código Penal. ¿Y cómo es que se va a poder responsabilizar? Solo voy a dar un ejemplo breve porque en realidad vamos a profundizar durante las clases. En realidad, lo que quiero dejar en claro para que ustedes puedan ya ir advirtiendo esta situación de que, por ejemplo, si un gerente de área dentro de una empresa tiene un trabajador que se dedica a los trámites, entonces este trabajador le dice, su gerente de área, le dice, conseguirme la licencia, qué sé yo, de funcionamiento, un permiso o algo que el Estado tiene que dar a las empresas. Le dice, pero consíguemelo ayer, es decir, consíguemelo ya, no quiero esperar más tiempo. O sea, que no dure nada, quiero ya. Entonces, y si necesitas dar dinero por eso, dalo. O sea, y esa orden lo está dando un gerente de área, de una persona jurídica, y ese trabajador obviamente está yendo a corromper, ¿no es cierto? Y va a cometer un delito de cohecho, ¿no? Porque va a sobornar a un funcionario para conseguir las cosas sin ningún tipo de espera ni de trámite correspondiente, sino de forma rápida en el momento. Y eso, digamos, para empezar uno tiene que preguntarse a quién beneficia esa licencia. No es al trabajador, ¿no es cierto? Beneficia a la persona jurídica, que es la empresa. Y obviamente el hecho de sobornar, hacer un cohecho, es un delito y lo está cometiendo el trabajador y también con coparticipación, obviamente, de quien lo induce a que lo haga. Pero ahí, como ven, hay un sistema de doble imputación, porque va a ser responsable penal del delito de cohecho ese trabajador, ese gerente de área, como persona natural, pero le va a transferir la responsabilidad de ese hecho a la persona jurídica porque es ella la que se está beneficiando, ¿no es cierto? Por eso es que van a advertir más adelante en las clases cómo el cohecho activo también incluye la responsabilidad penal a las personas jurídicas en el artículo 178 del Código Penal, ¿no? Y así también tenemos otros delitos como delitos vinculados con corrupción, como legitimación de ganancias, también establece el Código Penal que
en su artículo 5 bis de que, o 5 ter, que va a estar responsabilizado también la persona jurídica. Eso vamos a profundizar, ¿no? Ahora, en este caso, ya que tenemos, ayer ya se conformó los 5 grupos que habíamos quedado, hoy vamos a hacer dinámicas. Voy a compartir pantalla sobre un caso determinado para que, pero un ratito vamos a abrir el archivo. Vamos a ver dónde está. Y caramba, no me está apareciendo. A ver, listo. A ver, vamos a compartir y ver qué sale. ¿Pueden verlo o no? Sí, doctor. ¿Ven, no es cierto? ¿La pantalla? No lo vemos, doctor. No se ve. Sí, se ve. La pantalla se ve, doctor. Pero no ningún Pero no se ve archivo. nada, no hay un caso ahí. La llamada se ve. Ah, la miércoles. Solo lo vemos al compañero Jorge. A ver. Con la cámara siempre encendida, no como otros. Claro, tienen que después estamos en sesiones espirituosas acá, media rara. A ver, voy a ver nuevamente porque no sé qué pasa aquí que no quiere abrir esto. A ver. Pantalla. Aquí está, ya me apareció la cuestión. A ver, ¿aparece o no aparece? A ver. Ahora sí, Caso, doctor. Ahora sí. Positivo. ahí está. Listo. Ese es el caso. Vamos a dar 30 minutos en grupo para que trabajen. O sea que sus grupos ya empiecen a activarse. Por eso que ayer les decía que ayer la clase era para organizarnos, para tener los 5 grupos ya establecidos, ya los tienen, ya me mandaron sus email, su correo electrónico de cada uno, ya lo tengo. Pero vamos a dar 30 minutos para que ustedes internamente se dediquen a responder esta pregunta que estamos haciendo del caso. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Puede leerlo, Jorge, por favor? Claro que sí, doctor. Supuesto fáctico. Usted es representante de un estudio jurídico, el cual es GRACO. La Unidad de Investigación Financiera exige al estudio jurídico, sociedad civil, al cual usted representa, que tenga un trabajador denominado funcionario responsable, quien sea el encargado de mantener información con ellos, la IUF, y desde ya les pide información, datos personales, direcciones, movimientos contables realizados, registros, números de cuentas bancarias, correspondencia comercial, detalle de los casos y trámites atendidos por el estudio jurídico, copia relevante de los procesos atendidos y demás acceso irrestricto a más datos, etc. De 3 clientes del referido estudio jurídico y que sea en el plazo de 48 horas. Constitucional y legalmente está obligado a entregar dicha información de sus clientes, fundamente su respuesta, como grupo. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de GRACO, estamos hablando de grandes contribuyentes, es decir, estamos hablando de un estudio jurídico que está dentro de la estructura del Servicio Nacional de Impuestos como grandes contribuyentes, ¿no? Y este es un estudio jurídico y es una persona jurídica porque es sociedad civil, ¿no es cierto? Y usted es un representante, usted es parte de la sociedad civil y es representante de la persona jurídica. Y a usted le piden esto, entonces ustedes como grupo analicen la respuesta, le damos a 30 minutos para que piense bien, fundamentadamente digo, porque tiene que estar artículos, dar mayor sustancia, ¿no? a la respuesta, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Okay? ¿Está claro, no? El caso está ahí y empezamos a trabajar como grupo y empezamos a escucharlo dentro de 30 minutos. ¿Ok? Gracias. No vamos a pedir todavía que que me envíen un trabajo o algo, no, sino su respuesta, pero bien fundamentada. Pueden ser 2 del grupo que puedan intervenir por cada grupo, 2 personas, para escucharlo, ¿ok? Pero háganlo con la fundamentación correcta, ¿ya? Muchas gracias.
Muy bien, empezamos. ¿Qué grupo desea intervenir, por favor? Tenemos el grupo de Eric Saucedo, grupo de Paula Edil Vaca, grupo de José Flores, grupo de Joselín Poma y grupo de Gabriela Fátima Vidaurre. ¿Quién desea intervenir, por favor? Aquí, doctor. Ok, escuchamos entonces la respuesta de su compañera. Grupo ¿de quién es? Gabriela Vidal. Ok, escuchamos entonces. El caso ya se fue leído, ¿no? Entendemos de que hay un estudio jurídico, que es GRACO, y que viene la UIF y le exige, la UIF es la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿no? Le exige información de cliente, con datos detallados y un plazo determinado. ¿Qué opina el grupo? ¿Cuál es su decisión? Que en un principio se tendría que pedir el respeto a las garantías constitucionales, en el sentido que existe el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas. Estos están establecidos en el artículo 21 y 25 de la Constitución Política del Estado. Además, que se tiene lo que es el secreto profesional del abogado, que está protegido por la ley también. Se establece el deber de guardar confidencialidad sobre la información de los clientes, salvo en los casos de defensa propia, defensa de la verdad o la autorización expresa del cliente o mandato judicial. Respecto a la entrega de información a la Unidad de Investigación Financiera, esta entidad tiene atribuciones legales para recibir información de sujetos obligados en el marco de las prevenciones del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según su decreto supremo. Sin embargo, la entrega de información sobre clientes de un estudio jurídico debe respetar el secreto profesional y la normativa constitucional, por lo que solo es procedente si existe una orden judicial o autorización legal específica que habilite dicha entrega. Por consiguiente, la posición del grupo es de que se debe, ante todo, resguardar lo que es el secreto profesional, que está constitucionalmente protegido y también por la ley. La Unidad de Investigación Financiera puede requerir información en casos legales específicos con relación a la prevención financiera, pero esta entrega de información de clientes de un estudio jurídico en particular solo se la puede hacer cuando existe una autorización judicial expresa que así lo permita. Asimismo, se ha hecho la averiguación en el grupo que existe también sentencias constitucionales y al respecto va a fundamentar mi compañero. Ok, ¿quién fundamenta? Diego Harry. Torres. Okay. Está sin audio, Escuchamos. colega. Ok, Jocelyn, te escuchamos, pero creo que su grupo de Gabriela todavía falta que acabe, ¿no? ¿Alguien va a hablar del grupo de Gabriela, Fátima? Sí. Harry, por favor, es la sentencia, va a fundamentar sobre la sentencia constitucional que hemos hallado. Sí, doctor, le decía que el colega tiene su micrófono apagado. Hola. Sí, gracias, coleguita. Gracias. Ok. Buenas noches. Sí, para fundamentar, doctor, solamente decir que quiero remarcar la sentencia constitucional plurinacional SCP 152/2012, que reconoce el derecho a la confidencialidad profesional del abogado, donde justamente este derecho está reconocido y ampliamente fundamentado en esta sentencia, ¿no? Todo lo demás me adhiero a lo que ha dicho la colega. Bueno, está protegido, ¿no? Y además la UIF es una entidad administrativa que no puede obligar, digamos, a que entreguemos información, salvo que sea por mandato expreso de autoridad competente, ¿no? Ok, muchas gracias, grupo. Para complementar, doctor, del mismo grupo, Diego Torres, por favor, doctor. Ah, ya, mismo grupo. Ok, escuchamos, Diego. Si bien ya los compañeros han dado la respuesta corta y han fundamentado respecto a la confidencialidad que nos revista a nosotros los abogados, muy aparte de ello, doctor, en el Decreto Supremo 4904, reglamento de la UIF como tal, en su artículo 10, atribuciones de la UIF como tal, el inciso C, D y E como tal, revisten que se tienen o denotan que se tiene que otorgar información, pero esta información en ningún momento está direccionada u obligada a entes particulares como lo son los estudios jurídicos.
Tal es el caso que inclusive, y ya lo había mencionado la compañera Gabriela, que existe un grupo selecto denominados sujetos obligados como tal, ¿no es cierto?, que específicamente se refiere a los, y si me permito señalar, a las empresas de giro de remesa, a los bancos, a las compañías de seguro, a las casas de cambio y a los notarios, que son estos entes obligados a proporcionar la información, refiriéndonos en específico cuando se trata sobre temas del EGI y tengan como delito precedente el tema de la de ganancias ilícitas, así como el terrorismo, el financiamiento al terrorismo. Y recalcando en lo que se había respondido ya un poco más en específico, complementando lo que se ha dicho, es que la otorgación de información solamente está señalada para las instituciones públicas, tal y como lo señalan las atribuciones de la UIF. Es todo. Ok, gracias al grupo de Gabriela Fátima Vidaurre. Pasamos al grupo de José Flores, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches a los colegas. Como bien indicaron, doctor, la doctora que antecedió, tenemos que hacer la interpretación siempre de la Constitución, máxime si la pregunta nos imponía eso. Entonces, los artículos ya los mencionaron los colegas. Entonces, tenemos que estos principios, derechos y garantías de la Constitución, referidos obviamente al secreto de las comunicaciones, al debido proceso y a la privacidad, los artículos que mencionaron, debemos razonar de la siguiente manera, doctor, ante estos preceptos constitucionales, ya que el abogado como auxiliar que nos dice obviamente el relato, está constitucionalmente impedido en este sentido de relevar esta información de sus clientes que le han confiado en el marco de la defensa o asesoría que realiza ¿no? En el marco de su trabajo. Entonces vemos esta protección constitucional y este impedimento. También normativamente la ley 387, doctor, obviamente habla de secreto profesional, no vamos a profundizar sobre eso, pero ya vemos que también hay una normativa, es decir, una ley que también protege, entonces, y si accedemos a esto, estuviéramos vulnerando esta disposición expresa. Incluso en el Código Penal, haciendo una relación también con los compañeros, indicábamos que el último eslabón en este caso sería al que pusieron con estas atribuciones, podría caer incluso en el delito de revelación de secreto profesional. Entonces, ahí vemos también que puede encuadrar en algún delito penal en relación con el Código Penal. También en relación con estos estándares internacionales que usted nos habla, doctor, y lo apuntábamos con los colegas y relacionábamos en este aspecto, es decir, estos estándares internacionales, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en su recomendación 22, apuntábamos y encontrábamos con los compañeros que dice textualmente, por ejemplo, los abogados solo pueden ser obligados, es decir, a dar toda esta información cuando participen de transacciones financieras por cuenta de los clientes, nos dice esta recomendación número 22. Es decir, que si nosotros tenemos esta información relativa a nuestro trabajo, a nuestro asesoramiento, y no así por cuenta de nuestros clientes, bajo esta recomendación del GAFI estaríamos también, deberíamos estar impedidos, es decir, tendríamos este derecho de no otorgar esta información bajo esta recomendación. Esto vía también convencional con estos grupos de acciones financieras, doctor. Entonces, básicamente para terminar, doctor, podríamos decir que si se da esta información sería una violación a los derechos constitucionales, como veníamos indicando, a la intimidad, a la defensa, al debido proceso, una infracción a la ley 387 que hablamos de secreto profesional y obviamente a la posible comisión del delito de revelación de secreto profesional que hablábamos. Básicamente eso, doctor, podríamos decir. También le voy a dar la palabra al compañero Rieder para que continúe. Okay. ¿Quién interviene? Escuchamos al compañero del grupo de José Flores. ¿Quién es? Mientras activa su micrófono, doctor, también se me iba en el reglamento, por ejemplo, como aporte para el grupo de la ley 234, en su artículo 71, por ejemplo, especifica que toda información requerida por la UIF tiene que ser dada dentro de los 3 días y no así dentro de las 48 horas como nos indica la pregunta. Eso, doctor. Ok. Reader, ¿quién vendrá de tu grupo?
Doctor, buenas noches. Yo quiero acotar dentro del grupo, quiero acotar también dentro de la ley 004, indica claramente en el artículo 18 las atribuciones de la unidad de investigaciones financieras, donde indica claramente que esto se debe hacer a solicitud mediante requerimiento por escrito, tanto del Ministerio de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción y también dependiendo y también a requerimiento de la Procuraduría General del Estado y también de los fiscales de corrupción. Una vez teniendo todos estos datos, recién se analizará y se realizará toda la actividad de inteligencia financiera y patrimonial para identificar supuestos hechos de corrupción, tanto de las personas jurídicas o también tanto como de la persona natural. Ok. Pasamos por grupo entonces. Doctor, buenas noches. Para complementar en el mismo grupo. Ya, último. Tenemos que hacer 2 o 3 nomás, ya, 2 o 3 por grupo. Ya, escuchamos Cifrías, escuchamos Luis. Muchas gracias, doctor. Solamente cortito. Si bien ya todos los compañeros han mencionado en el tema de las ganancias ilícitas, en el rubro que yo me desempeño, que es en el rubro del seguro, igual que el compañero Daniel y otros compañeros, nosotros estamos obligados ante la ASFI y la APS a reportar el tema se podría decir el tema de los que son reincidentes para un tema de ganancias ilícitas, que ya Se le fue el audio. Se le fue el audio, compañero. Eric Barba quiere hablar hace rato. Sí, lo que pasa es que hay grupo, es Eric. Es del mío. El grupo de Pablo Edil, doctor. ¿De José Flores? No, de Pablo Edil. Sí, doctor, de José. Ok, o sea, porque la idea es que seamos 3 por grupo máximo, ¿no? Porque si no, no vamos a alargar más. Ya van por 4 el anterior grupo. Sí, pues, por eso quiero bajarlo a 3. Eric Barba. Doctor, en el grupo de Pablo Edil soy yo. Pablo Edil Vaca, ¿no? Sí. Ya, bueno, mientras, como ya Luis Miguel se nos cortó, y hasta que retorne, vamos a tener que escuchar entonces otro grupo. Empecemos con el grupo de Pablo Edil Vaca, por favor. Constitucionalmente y legalmente, el estudio jurídico decía, hablando en el grupo, no está obligado a entregar dicha información. Obviamente, como han dicho los colegas, sin previa orden judicial específica. Porque si en caso que entregaran, se estaría vulnerando el secreto profesional, derecho y deber del abogado. También se infringirían los principios del debido proceso y su legalidad. Está claro que el anterior colega dijo que estaría violando mayormente todo lo que es la Constitución Política del Estado, según su artículo 21, y también en el artículo 130, donde la acción de protección de privacidad. Eso nomás sería, doctor, nuestra intervención. Continuando con el del mismo grupo, y creo que no tenemos más aportes, doctor, al punto. Haciendo un análisis análogo del tema del secreto y de la verdad de terceras personas, el artículo 286 del Código Penal en su inciso 2 dice lo siguiente, es analogía. Cuando el querellante pidiere la prueba de la imputación, siempre que tal prueba no afecte los derechos o secretos de tercera persona, eso haciendo referencia a la excepción de verdad. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 13, en cuanto a la legalidad de la prueba, como todos sabemos, estas solo tienen valor si son obtenidos por medios lícitos, incorporados a un proceso por disposiciones de la Constitución y del Estado. En otras palabras, en resumen, el secreto de la verdad o la excepción de decir la verdad, según el Código Penal, no puede ser así develada así por así. Hay un secreto que en cualquier proceso tiene que ser guardado, peor si es de terceras personas, ¿ya? Y en cuanto a su obtención, tiene que ser por medios lícitos, es decir, garantizándose el debido proceso y la obtención de la prueba como derechos que no tienen que ser agraviados en cualquier proceso, sea administrativo, penal o civil. Eso también está ahí en el artículo 13. Eso sería nuestro aporte, doctor.
Ok, muchas gracias. Doctor, Grupo de Pablo. votando del mismo grupo, por favor, doctor. Ya el Johnny Dara. último, dijimos. Vamos a hacer Ya, 3. el último, Ok. el tercero es este, profesor. Sí, está Doctor. bien. En el artículo, también acotando para lo mismo, en el artículo 237, doctor, son obligaciones para el ejercicio de las funciones públicas, dice, ¿no? En su inciso número 2, guardar secreto respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas, ¿no? Entonces, también ahí nos incluyan con lo que han hablado, acotado mis colegas, doctor. Eso sería mi aporte. Muchas gracias al grupo de Pablo Edil Vaca. Pasamos al grupo Rodrigo Curbelo. ¿Qué grupo eres? ¿De qué grupo vienes? ¿De Joselín o de Eric Saucedo? Te escuchamos, Rodrigo. Tienes tu mano levantada. Rodrigo Curbelo, tienes tu mano levantada. Te escuchamos. Voy a activar tu micrófono. Bueno, mientras Rodrigo se activa su micrófono, porque parece que no está activándolo, está su mano levantada. Del grupo de Eric Saucedo, ¿quién quiere intervenir, por favor? Grupo de Eric Saucedo, ¿quién desea intervenir? Aquí, doctor, la palabra. Ok, te escuchamos, Sarita. Buenas noches, doctor. En grupo hemos llegado a la siguiente conclusión de que como representante legal del estudio jurídico GRACO, no estamos legal ni constitucionalmente obligados a entregar ningún tipo de información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras UIF respecto a sus clientes. Esta respuesta, bueno, las hemos fundamentado de acuerdo a esta línea jurisprudencial que voy a mencionar. Por ejemplo, la sentencia constitucional plurinacional 1381, quebrado 2012, que ha sostenido que el secreto profesional es una garantía constitucional para el ejercicio pleno del derecho a la defensa. De igual forma, tenemos la sentencia constitucional 1127, quebrado 2013, que ha reiterado que la información protegida por secreto profesional no puede ser divulgada ni siquiera a autoridad administrativa sin que exista una resolución judicial fundamentada. Eso quiere decir que si como estudio jurídico remitiéramos esa información, estaríamos vulnerando derechos y garantías constitucionales de nuestros clientes, que están reconocidos no solamente en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado, sino que también en el 130, en el 115 y en el 119, doctor. No sé si mi compañero Curbelo va a continuar con la defensa. Ok, te escuchamos, Rodrigo. Te escuchamos. El grupo de Eric Saucedo. Doctor, buenas noches. Sí, ahora sí. Luis Alberto Canido del mismo grupo. Perfecto, Luis Alberto, te escuchamos. Ya. Complementando, creo que fue José Flores, si no me equivoco, el que dio la pauta de acuerdo a cuáles son las entidades autorizadas para enviar ese listado de que están obligados a entregar. Entonces, el 2025, en abril, concretamente el 2025, se ha ampliado esta situación para conocimiento general, más que todo, doctor. Aquellos proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? Son las personas que trabajan con las criptomonedas, que están muy de moda en esta época, ¿no? Entonces, se los ha incluido también dentro de la lista de los que tienen que proveer esa información a la UIF. Eso en cuanto al complementar esa idea que dio el compañero Flores, si no me equivoco. Ok, el grupo de Eric Saucedo tiene una persona más si desea intervenir, si no pasamos a otro grupo. Sí. Ok, muchas gracias al grupo de Eric Saucedo. Pasamos al grupo de Joselín Poma. ¿Quién desea intervenir? Va a intervenir, doctor, el doctor Wilder.
Ok, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. En realidad, constitucionalmente, no la sociedad, o bueno, en sí, los estudios jurídicos no están obligados a dotar de esa información que la UIF requiere, ¿no? Podemos ampararnos ya en los artículos, en la misma Constitución Política del Estado, lo que establece el artículo 25, si bien específicamente no establece lo que es el secreto profesional, pero establece lo que es el derecho a la inviolabilidad y el secreto de comunicaciones privadas y correspondencia, papeles privados y manifestaciones privadas, siempre y cuando existe una orden escrita y motivada por la autoridad judicial competente. Ni la autoridad pública ni persona o organismo alguno podrá interceptar conversaciones, comunicaciones privadas mediante instalación o controles, ¿no? Entonces, en sí, este artículo de la Constitución, de nuestra Carta Magna, establece lo que es la inviolabilidad. También la ley de la abogacía nos establece lo que es el secreto profesional. Ahorita le digo el artículo 22. Es obligación del abogado guardar el secreto profesional en forma absolutamente escrupulosa. No será exigible esta obligación cuando la revelación del secreto sea indispensable al abogado para su propia defensa o si el cliente autoriza la revelación. El abogado que fuera acusado por su cliente puede revelar el secreto profesional en defensa de la verdad. Entonces, y bueno, establece la confidencia. La confidencia de cometer un delito no se encuentra protegida por el secreto profesional. El abogado está obligado a revelarla para evitar la comisión de actos delictivos. Entonces, si bien, doctor, constitucionalmente no está obligado, sin embargo, hay una resolución administrativa de la UIF que me parece muy interesante y que habría que traer la colación, que es la resolución administrativa número 20 quebrado 2023 del 4 de abril de 2023, que inserta, o podría definirse que empieza la UIF, en términos más vulgares, mete en pocas palabras aquellas actividades que no están inmersas en actividades financieras. Estamos hablando de actividades no financieras. Entre ellas está, por ejemplo, actividades inmobiliarias y lo que son actividades jurídicas. Entonces, en pocas palabras, está obligando a todos los abogados a ser sujetos obligados a proporcionar información, a cumplir esa normativa de la UIF. Entonces, estamos hablando de que también tienen que establecer. Se le cortó el audio a Wilder. ¿Alguien más que se intervenga del grupo? Doctor, buenas noches. ¿Se me puede escuchar ahora? Sí, se escucha, Rodrigo. Era del grupo Eric Saucedo. Es cortito, doctor. Quería decirle que la UIF no es una institución que investiga temas penales, sino es una unidad administrativa que hace informes y análisis. Entonces, por la Constitución, el 130 y el 131 indica que todas las comunicaciones son privadas y bajo el secreto profesional, solo una autoridad, tanto sea del Ministerio Público con un requerimiento fiscal o una orden judicial, podrían levantar las comunicaciones que son privadas. Ese es lo que quería comunicarle, doctor. Gracias, Rodrigo. Ahí está bien. Sigamos con Jocelyn. Por favor, puedes intervenir, Jocelyn, ya que Wilder se le cortó su audio y se le frizó la imagen. ¿Quién más desea cortar, Jocelyn? Doctor. Sí. Bueno. Hola, siga, doctor Alex, siga. Bueno, yo quería aportar que, si bien es cierto, como decía el doctor Wilder, nuestra Carta Magna no nos exime de esta responsabilidad. Sin embargo, aquí vemos una ponderación de una colisión de derechos, ¿no? Porque por una parte, nosotros incurriríamos en una falta ética grave, según el Código de Ética del Abogado. Por otro lado, estaríamos violando los derechos constitucionales, de acuerdo al artículo 21.7, el artículo 115, artículo 116, artículo 130 y más de nuestra Constitución.
Y es más, incurriríamos en el delito de revelación de secretos profesionales según el artículo 300 y 302. No, pero sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención que, como decía otro colega, que en el 2025 nosotros los abogados ya entramos como sujetos obligados, ¿no es cierto? Y encontré el decreto supremo 4904 del 5 de abril del 2023, que es el reglamento de la UIF, en el cual regula la organización de funciones y facultades de esta unidad financiera y establece que ahí establece que somos sujetos obligados los abogados y entre los que se incluyen actividades profesionales no financieras designadas, como los estudios jurídicos, dice. Entonces, si el reglamento incorpora a los abogados y estudios jurídicos dentro de esta, o sea, como sujetos obligados, por lo que Graco, en este caso específico, sería un sujeto obligado ante la UIF, ¿no? Entonces, también exige en el artículo 25 del Decreto Supremo 4904, que aunque no se cita específicamente esto, impone obligaciones de prevención contra el lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, si bien es cierto, no estaríamos obligados nosotros como abogados, según nuestra Constitución, por este decreto supremo podemos ver de que ya nosotros somos sujetos obligados por este reglamento de la unidad de investigaciones financieras, ¿no? Entonces yo creo que aquí existe una colisión entre respetar una colisión de derechos y había que ponderar más bien estos derechos. No, ese es mi punto de vista, doctor. Ok. ¿Alguien más del grupo de Jocelyn? Doctor, si me permite, complementando lo que el mismo grupo de la doctora Jocelyn, complementando lo que ahí, sí, un ratito, Alex, quiero ver, defínanse quién va a intervenir, porque ya como ustedes serían 3, digamos. Doctor, Jocelyn, ya volví. Doctor, somos del mismo grupo, no hay ningún problema. La persona que usted... Somos 5 grupos, compañero. Informemos un criterio. ¿Quién quiere hablar? Porque lo termina usted entonces. Doctor, va a seguir el doctor Wilder hablando y después va a ser el doctor Alex. No, es que ya somos 3. O sea, si quiere Alex, vuelve y nos acaba de contar, porque si no vamos a tardar toda la noche. ¿Okay? Doctor Wilder, termínenlo en su idea. Wilder va a seguir complementando su idea, doctor. No, doctor, lo único que tenía que terminar era que en este caso la resolución administrativa obliga entonces a todos los abogados a ser sujetos obligados a proporcionar la información y sobre todo a establecer un funcionario responsable, es decir, ese funcionario que va a, en pocas palabras, transmitir esa información requerida por la UIF. Eso era todo, doctor. Ok, muchas gracias. Aquí en el chat leo de Bruno Sebastián Padilla un grupo. Por si acaso, ayer ya dijimos que tienen que ser solo 5 grupos y pueden ser grupos de 16, 17 personas, ¿no? Y entonces yo sugiero que a la gente que no tenga grupo, que vaya y se junte con estos 5 grupos. Los grupos que están constituidos y que ya me dieron su correo son Eric Saucedo Corrales. Pueden cualquiera de ese grupo ir a intervenir ahí. Sería bueno que se organicen internamente, porque ya mañana hacemos otra dinámica. Pablo Edil Vaca es el otro grupo es José Flores, el otro grupo es Jocelyn Poma, y finalmente el 5º grupo es de Gabriela Fátima Vidaurre. Entonces, por favor, Gabriela Rivero y compañía, puedan unirse a esos grupos, ¿ok? O sea, hemos dicho ya empezando la clase. No, si me permite, por favor, si me permite, doctor, la palabra. Lo que pasa es que todos los maestrantes somos casi más de 90 y no tenemos un grupo específico de todos los maestrantes, doctor. Ya eso mismo le dije el día de ayer. Personas que no estamos integrados en ningún grupo, por lo que no tenemos grupo en general. Por eso
Felipe, ayer justamente dimos todo el tiempo para que se puedan organizar y se hagan 5 grupos grandes. Pueden, si quieren ser 20 personas, no hay problema, pero no podemos, digamos, con el grupo tan grande. Tú sabes que académicamente un grupo grande, no, cuando somos más de 90, académicamente no arrancás, ¿me entendés? Entonces yo soy ya docente de más de 20 años. Entonces, preferible es crear grupos grandes y trabajar así y que solo 3 personas puedan intervenir. O sea, desde ahora van a ser 3 personas que van a intervenir por grupo. Entonces, eso es para dinámica, porque si no, se pierde toda la afectividad de la clase. Entonces, yo estoy sugiriendo, Felipe, por favor, de que puedan organizarse internamente. Ayer lo vimos la clase entera para que se organicen y justamente era para que pasen a grupos. O sea, yo le estoy dando los nombres de los compañeros, usted tome contacto con ellos, con cualquiera. Eric Saucedo, Pablo Edil Vaca, José Flores, Jocelyn Poma o Gabriela Fátima Vidaurre. Y súmense a sus grupos, cualquiera, y que todos lo reciban, no hay problema. ¿Ok? ¿Está bien? Doctor, buenas noches. Por hoy día nos puede dar la oportunidad de poder intervenir a nosotros para no perder la oportunidad de la intervención o de la nota. No, o sea, no, como estamos organizando, no hay problema ahorita, pero yo quiero que ya se definan los grupos. Yo preferiría que estén en grupo. ¿Ok, Gabriela? O sea, no es un tema de capricho, sino es un tema de orden. Y la idea es que seamos 5 grupos. Entonces, tratemos para la próxima, o sea, para mañana tenemos otra dinámica. Ahí sí se le va a escuchar, pero sí, súmense a un grupo, por favor. ¿Ya, Gabriela? No es por capricho. ¿Ok? Okay. Gracias. Yo no tengo grupo. ¿Será que no lo podemos hacer más práctico? A quienes no tienen grupo, Mario, estoy diciéndolos nuevamente, escuchen los nombres de quienes son los responsables del grupo. Comuníquense con cualquiera de ellos, nuevamente, a todos los que no tienen grupo. Eric Saucedo es un grupo. Si quieren, escríbanle, hablen con él. El otro grupo es Paulo Edil Vaca. Hablen, escríbanle, que se sumen a su grupo. El otro grupo es José Flores. Escríbanle si quieren. El otro grupo es Jocelyn Poma y el otro grupo es Gabriela Fátima Vidaurre. Entonces, súmense a ese grupo. ¿Ok? ¿Está claro? A todos los que no tienen grupo. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, continuando. Un minutito porque nos podamos organizar entonces, doctora, lo último. Claro, mañana, pues ya ustedes internet tienen que conversar, pues entendería que ya es el último módulo, ¿no? Ya se conocen, entonces traten de comunicarse nuevamente. Anótate, Felipe. Eric Saucedo es un grupo. Anótatelo, Eric Saucedo. Y buscarlo en el WhatsApp o llamarlo. El otro es José Flores, otro grupo. El otro grupo es Paulo Edil Vaca. El otro grupo es Jocelyn Poma y el otro grupo es Gabriela Fátima Vidaurre. A cualquiera súmense. A todos los que le falten, súmense a cualquiera de esos 5 grupos, ¿ok? Después un tema de orden. Gracias, doctor. Yo voy a subir al grupo de WhatsApp lo que acaban de mencionar, justamente el último grupo que intervino, sobre esta resolución, este instructivo de las actividades y profesiones no financieras. Todos los grupos han mencionado cosas muy interesantes, que es lo que justamente debe ser, ¿no? Como han hablado del derecho a la intimidad, ¿no? Han mencionado el secreto profesional, han fundamentado adecuadamente los artículos correspondientes, y han también hablado de Gafi, ¿no? Gafi, ustedes bien saben, ya si lo han mencionado es porque deben saberlo, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y Gafi, claro, sus inicios son de los años 80, un poco antes todavía, pero toma más fuerza en el 2001. Acuérdense que cuando existió el tema de las Torres Gemelas en septiembre, 11 de septiembre del 2001, cuando en Estados Unidos es atentado, ¿se acuerdan? De los aviones con los cuales destruyeron esos imponentes edificios que eran las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? 11 de septiembre. Exactamente. Entonces, ahí Estados Unidos ve que hace sus investigaciones y demás, y ve que muchas remesas económicas entraban de otros países y se estaban financiando grupos terroristas por las remesas internacionales que enviaban familiares de gente que trabajaba, que eran migrantes y demás. Entonces,
se empieza a potenciar a Gafi porque Estados Unidos entiende de que hay que hacer un cruce de información financiera, pero desde perspectiva financiera, obviamente, ¿no? Gafi, entonces, al potenciarse, lo que va a luchar es contra la legitimación de ganancia ilícita, va a también a luchar contra el terrorismo en el ámbito de la financiación del terrorismo, y se va ampliando hacia delitos fiscales actualmente. Entonces Gafi, al crear esta organización, al potenciarla, todos los países que están dentro de la estructura de Gafi, ustedes pueden revisar en internet, ponen Gafi, van a una página oficial, y en el caso sudamericano tiene su sede, digamos, para Latinoamérica, en el ámbito sudamericano, perdón, está Argentina. En Argentina tiene su sucursal o su sede principal, diríamos, para Sudamérica. Y en este caso, pero en cada país, por ejemplo, Paraguay también hay un Gafi, pero en el caso argentino está la principal para Sudamérica. Y en estos casos, Gafi ha ido trabajando conjuntamente con estas unidades financieras, ¿no? Las unidades de investigación financiera, la UIF, que cada país tiene una nomenclatura parecida, pero existen en cada país. Y Gafi lo que hace es generar recomendaciones, ¿no? En determinados tiempos. Y estas recomendaciones que va dando son justamente políticas de reforma legislativa. Y ya Fabián Balcarce, un autor argentino, mencionaba este problema en cuanto a que se puede estar violando también el principio de legalidad, por cuanto se entiende que no solamente es el pretender colocar normas, sino que debería toda norma surgir pues dentro de un debate en la Asamblea Legislativa, no necesariamente agarrar y decir, bueno, Gafi te va a decir, estas recomendaciones las doy, y si cumplen estas recomendaciones yo los voy a certificar de que son países, en términos que se emplea es como decir, de que no lavan dinero, ¿no? O sea, que no están dentro de ese sector, en teoría, porque en realidad no están así. Pero eso hacen ellos con el fin, y eso no es novedad, eso está documentado en el libro de Fabián de Balcarce, que se llama Derecho Penal Económico, y él explica justamente esta situación de que a través de estas recomendaciones y que van cumpliendo los países, ellos otorgan esta certificación, y esta certificación lo que hace es permitir a los estados que la tienen acceder a créditos bancarios o financieros internacionales con mejores condiciones, ¿no? Llámese en tipo de intereses y demás. Entonces, es una forma que Fabián Balcarce ya lo decía, acabamos en el 2011, 2015, 2016, el libro de Derecho Penal Económico del 2018, y él lo que dice es justamente esto, ¿no? De que se va perforando el principio de legalidad por esta vía, porque es como una especie de chantaje, ¿no? Que le dicen, tienes esto y te doy esto otro, entonces muchos cumplen y para cumplir tienen que partir normativa. Y la redacción de esa normativa está claro de que no surge de un debate de asamblea, porque las mesas técnicas en ningún momento se realizaron o algo por el estilo y aparecen leyes determinadas. Entonces, eso es lo que critica Fabián Balcarce ya en su obra. Y más adelante se va verificando que va ocurriendo en el tiempo, ¿no? Acabo de enviarle al chat de WhatsApp del grupo de la universidad esta resolución. Y fijémonos lo siguiente, ¿no? En esta situación que está generando este instructivo, para empezar, la tendencia es confundir transparencia con violar privacidad e intimidad, ¿no? Porque fíjense que una cosa es que a usted como estudio jurídico le pidan sobre sus asuntos de usted, o sea, su persona, lo que declara al fisco, la información que tenga sobre usted. Eso es transparencia. Eso, si usted desea, lo da de forma abierta, porque es a usted. Pero no daría para otros, ¿no es cierto? Porque eso violaría la privacidad e intimidad de terceros. Entonces, aquí lo que se trata de confundir es decir, por transparencia me da información de todos y de terceros más y de vos más, ¿no es cierto? Ahora, esta resolución administrativa que citaron, que ya se los envié, es la UIF 25/2023 del 14 de abril,
denomina justamente instructivo específico para actividades y profesiones no financieras designadas. Ahora, este instructivo, si lo abren, vamos a leer el artículo 4, apartado primero, en su inciso B. ¿Quién lo puede leer? Ábranlo, está ahí. ¿Quién lo puede leer? El artículo 4 del instructivo, en su apartado primero, la primera parte la leen, y después el inciso B. ¿Quién lo lee, por favor? Mi persona, doctor. Ok, gracias. Artículo 4, sujeto obligado, dice. A efectos del presente instructivo son sujetos obligados para el APNFD lo siguiente: empresas con actividades legales jurídicas, y ahí está el inciso B, perdón. Empresas con actividades legales jurídicas o de contaduría, grandes contribuyentes, personas jurídicas, nacionales o extranjeras que prestan servicios legales o jurídicos y o de contaduría, que se encuentren debidamente registradas ante la autoridad competente e identificados como grandes contribuyentes, cuando realizan o tienen la disposición de realizar para sus clientes las siguientes actividades. Numeral 1, compra y venta de bienes inmuebles. Numeral 2, administración de dinero, valores u otros activos del cliente. Numeral 3, administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores. Numeral 4, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. Numeral 5, creación, operación o administración de personas jurídicas o otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Muchas gracias. Como ven, está hablando, cuando habla de la categoría de grandes contribuyentes, no es a todos los abogados, es a los abogados que tienen estudios jurídicos que están dentro de la categoría de grandes contribuyentes, es decir, lo que estamos hablando de unas sumas altas de facturación. Entonces, son estudios jurídicos, de todas maneras, que están dentro de la gama, digamos, de proveedores que tienen las empresas. Haremos un Petrobras, ¿me entiende? Entonces, si los proveedores, en este caso, tienen sus clientes, haremos un estudio jurídico que tenga esta capacidad, o una empresa contadora o auditora, sus clientes también están sujetos a que van a ser investigados, ¿no es cierto? Y claro, ustedes mismos lo han advertido, o sea, la UIF surge con todo este criterio financiero, pero no así con actividades que no son del sector financiero. Por eso dice APNFD, significa justamente esto de llamarlo actividades de profesiones no financieras, ¿no? Designadas, y eso es la APNFD. Son para actividades y profesiones no financieras designadas, APNFD. Entonces, ahí está poniendo en juego, obviamente, la información de sus clientes, ¿no? Y fíjense los numerales 1 y 5, cuando está hablando de organizaciones o contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, es genérica, o sea, ahí entra mucha información, no solamente financiera esa información, ¿no? Y es más, fíjense ahora el artículo 5 de este instructivo en su inciso G, dentro de las obligaciones del sujeto obligado, y el artículo 5, inciso G. ¿Quién lo puede leer? El artículo 5, inciso G. Yo, doctor. Gracias. Artículo 5, obligaciones del sujeto obligado, inciso G. Proporcionar toda información y o documentación requerida por la UIF en los plazos y condiciones establecidos por esta, sin restricción alguna, a través del funcionario responsable. Ok. Fíjese que está hablando y proporcionar toda información y documentación requerida. O sea, toda, dice, ¿no? O sea, como... Y luego dice condiciones establecidas por esta, sin restricción alguna, y le ponen plazo, ¿no? ¿A través de quién? Del funcionario responsable. O sea, tienen que designar cada estudio jurídico ORACO y cada empresa auditora, también el sector inmobiliario, ¿no? Que sea grande contribuyente. Hablamos de un REMAC, ¿no? Un centro de 21, lo que puede ser, tiene esa potestad también dentro de los sujetos obligados, y pues, si son GRACO, entonces, y tienen que tener un funcionario responsable, ¿no? Y fíjense que estos criterios que se manejan no surgen al azar,
¿no? Como les digo, Gafi ya venía con estos criterios, pero esto ya en los años 70 se profundiza, cuando en Estados Unidos se empieza a hablar del KJC, le llaman ellos, que viene a ser las políticas de conozca a su cliente, ¿no? La ley de secreto bancario en Estados Unidos en los 70 empieza a ver de que había mucha financiación en el tema de tráfico de droga y evasión fiscal. Entonces empiezan ellos a darse cuenta que es importante tener información de los clientes a los cuales manejan, porque pueden estar no solo lavando dinero, sino también haciendo evasiones fiscales. Cuando fue el caso Watergate, ¿te acuerdas de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos en el año 1972, empieza a destaparse este problema de los Watergate, que venían a ser operaciones que realizaban de gran corrupción entre el sector político con empresariados de negocios privados, y ahí es donde se empiezan a crear las normas anticorrupción para Estados Unidos, el Foreign Corrupt Practice, ¿no? O sea, el FCPA es justamente con esta finalidad de lucha contra la corrupción. Y esta ley de secreto bancario entonces empieza a instaurarse conceptos como ser conozca a su cliente, ¿no? En su abreviatura en inglés, el KJC, y se fortalecieron con el tiempo, y nuevamente después del evento 11 de septiembre del 2011 y de la crisis financiera del 2008, se implementan medidas más estrictas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y se exige información de los clientes, ¿no? Gafi también, esa expansión global, con la participación de Gafi, hace que estas regulaciones alcancen varios países del mundo, y con el avance tecnológico ha generado también mayor intervención de estas políticas de conozca a su cliente, ¿no? Y es lo que está pasando con este instructivo, ¿no? Está yendo por esa línea y está obligando en cierta manera vía instructivo, que no tiene un rango de ley, tampoco dentro de la estructura, jerarquía normativa de la Constitución, no aparece, digamos, pero sin embargo está tratando de presionar por esa vía, ¿no? Y este funcionario responsable, fíjense que es un costo más para este tipo de estudios jurídicos GRACO, empresas auditoras GRACO o inmobiliarias GRACO, que sean grandes contribuyentes, porque tienen que contratar a una persona determinada o alguien que se dedique a esto más, a ser un funcionario responsable con que va a tener comunicación directa con la UIF, siendo que obviamente no son profesiones que están vinculadas al sistema financiero. El artículo 6, ¿quién lo lee? El artículo 6, por favor. Tanto el parágrafo primero como el segundo. Yo, doctor. Gracias. Artículo 6. Designación de funcionarios responsables. Parágrafo 1. Para cumplir con las previsiones establecidas en el presente instructivo, los sujetos obligados designados en el artículo 4 deben contar con un funcionario responsable que goce de independencia y autonomía en el ejercicio de las obligaciones que se le asignan, y garantizar al mismo el acceso irrestricto a toda la información que requiera en cumplimiento de las mismas. Ok, ¿el apartado segundo? Parágrafo 2. Los sujetos obligados podrán designar como funcionario responsable a un empleado de la entidad o alguien contratado para este efecto. Ok, entonces está obligando primero a que un empleado se dedique a eso más, o alguien específicamente para eso. Y dice acceso irrestricto, ¿no? Va a haber un acceso irrestricto de parte de la UIF hacia esta persona. Tiene que dar información, todo lo que le piden. Irrestricto, o sea, no está diciendo solo te voy a pedir temas comerciales, como dice al comienzo, pero sin que los numerales, como le dije, del artículo 4, inciso B, numerales 4 y 5, sale la puerta, digamos, ¿no? Luego, fíjense el artículo 36, está obligando al sujeto obligado, en este caso a la empresa inmobiliaria GRACO, a los estudios jurídicos GRACO y en este caso a las empresas contadoras o auditoras GRACO, está exigiendo también que conserven la información inclusive la de correspondencia comercial. Vamos a leer el artículo 36, apartado primero, incisos A y B, por favor. Artículo 36. Dice, doctor, dice el inciso A,
Todos los registros necesarios para las operaciones. ¿Perdón? Primero, el apartado primero. El sujeto obligado, dice, habla algo antes. El sujeto, sí. Apartado primero. El sujeto obligado debe conservar en medios físicos o electrónicos digitales a todos los registros necesarios para las operaciones o transacciones, transferencias electrónicas y órdenes de pago, nacionales como internacionales durante al menos 10 años después de finalizada la transacción. B. Todos los registros y documentación obtenidos a través de los procedimientos y medidas de debida diligencia, archivos, correspondencia comercial y los resultados de los análisis realizados, durante al menos 10 años después de finalizada la relación comercial o profesional. Muchas gracias. Fíjense, está diciendo, guarde información durante al menos 10 años, tiene que guardar la información, pese a que ya usted dejó de ser esa persona, su cliente, tiene que guardar 10 años de información, y le está diciendo tanto en medio físico o digital, y le dice no solamente medidas de due diligence, que viene a ser la diligencia debida, sino también archivos y correspondencia, y le pone el nombre comercial, y los resultados de los análisis realizados durante todo ese tiempo, resultados de los análisis realizados, o sea, si sos abogado, si tienes un estudio jurídico, todos tus análisis que realicé. Entonces, imagínense, también está abriendo la puerta para otras cosas, no solo el tema financiero, además que tampoco correspondería, ¿no es cierto? Porque, como le digo, la transparencia es una cosa que le pidan a ese estudio jurídico Graco, que le pidan la información de ellos, a que le piden información de terceros, ¿no? Y fíjense, el instructivo todavía se expande para pretender intimidarlo en cierta manera a estas empresas. El artículo 38, en el apartado primero, ¿quién lo puede leer? El artículo 38, parágrafo primero. Responsabilidades. Artículo 38, parágrafo primero, ¿quién lo lee? Yo, doctor. Lo leo. Gracias. ¿Quedamos conmigo? Sí. Okay. El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones señaladas en el presente instructivo general generará responsabilidad al sujeto obligado, miembro del directorio u órganos equivalentes, propietario, gerente, ejecutivo, funcionario, responsable u otros empleados. Muy bien, dice que va a haber responsabilidad, ¿no? Y ya más adelante le dice responsabilidad administrativa, penal, civil, todo le mete. Entonces, fíjense, esta tendencia es incentivar de forma coercitiva a no ser ético, ¿no? Porque una cosa es, insisto, que a usted le pida como estudio jurídico su propia situación de usted, y usted es transparente, si quiere lo da sin ningún problema. Pero a que a nombre de transparencia le exija cosas de tercero, obviamente es una incitación a no ser ético, a usar transparencia como pretexto para violar, en este caso, la privacidad de terceros, sus clientes. Y esa tergiversación abusiva que existe, obviamente que coarta lo que ustedes han dicho, ¿no? La violación a la privacidad, a la intimidad de estos clientes, ¿no? De la empresa. Ahora, ¿qué sucede si de forma tergiversada bajo el pretexto de justamente esa transparencia resulta que son los gobiernos quienes de forma irregular exigen a determinadas empresas que son Graco a dar información privada de sus clientes sin que estos se enteren y sin que exista siquiera denuncia contra ellos, porque eso es lo que está pasando, digamos, ¿no? Y también a que cumplan con la debida diligencia de conocer a su cliente, lo que decía, conozca a su cliente, y beneficiarios finales cumpliendo una labor de monitoreo y control, ¿no? Fíjense que eso es lo que está sugiriendo el instructivo. Y la palabra inteligencia financiera que hace la OIF, ustedes saben de que la inteligencia financiera es inconstitucional, es decir, nadie puede investigarte, hacer inteligencia de esta naturaleza, porque es toda la espalda de la persona. Por eso es que si ustedes han atendido casos, por ejemplo, en ámbito penal, cuando hay un informe de UIF, les dice en su carátula claramente, en la parte de abajo, dice, este informe no puede ser usado como prueba, sirve solamente como indicio, pero es confidencial solo para el Ministerio Público, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, cosa de una cierta temeridad, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica, si bien sabemos que el estudio jurídico Graco que sea, digamos, exigido por esta vía, podría reclamar lo que acaban ustedes de decir justamente, de que ellos no pueden romper
secreto profesional, está la ley, hay una ley de la abogacía, está la Constitución vinculada con todo esto. Sin embargo, eso surge desde una perspectiva de un estudio jurídico que quiera hacer esto. Pero los demás, hablamos de empresas, contadores, auditores, hablamos de inmobiliarias que sean dentro de la categoría de grandes contribuyentes, no necesariamente van a reaccionar así. Inclusive lo que más debería abocarse es el gremio. Es decir, en el caso del Colegio de Abogados, por ejemplo, deberían reclamar esto, ¿no? Porque finalmente una empresa usualmente evita hacerse conflicto y cumple la finalidad. Y muy probablemente ya tienen designados sus funcionarios responsables. Y ya está junto con esto, porque mucha gente se evita problemas y lo que hace es solamente cumplir el instructivo. Entonces, si vamos a reclamar, tendría que ser a nivel de o colegiatura o cámaras empresariales que puedan reclamar, pero sin embargo no lo han hecho, y esto ya viene desde abril del año 2023, por si acaso. Fíjense que también esto, como les digo, no solamente es para las empresas auditoras que sean grandes contribuyentes, no solo es para las actividades legales jurídicas, quienes sean también grandes contribuyentes, sino también es para empresas de la actividad inmobiliaria que sean grandes contribuyentes. Entonces, hay un sistema que ellos manejan, en el caso de la UIF, que se llama Caronte, donde registran todos los datos, ¿no?, de las personas que ellos están realizando y pidiendo información. Entonces, todos están bajo sujeto de sospecha. Y acuérdense que anoche hablábamos de esto, de que a partir de la ley 004 del año 2010, del 31 de marzo, se empieza justamente a colocar bajo sospecha a toda la población finalmente, porque no hay una proporcionalidad ni tampoco una definición conforme a los principios del derecho penal de taxatibilidad, claridad y ley certa en cuanto al artículo 28 de la ley 04. Entonces esto genera justamente estos problemas mayores, y junto a ello también, a son de hablar de legitimación de ganancia ilícita, se trata de justificar esta invasión a la privacidad. Y esto, por otro lado, esto va de la mano con otra situación. Está la resolución administrativa, que se las voy a citar aquí en el chat del Google Meet. Voy a colocar ahorita el número de la resolución para que ustedes la busquen, que está del año pasado. Resolución administrativa de la AMP. ¿Saben lo que es la AMP, no es cierto? ¿O alguien sabe o no sabe? La AMP. ¿Qué es la AMP? ¿Se acuerdan? La AMP, para quienes no lo conozcan, es la Autoridad de Supervisión de Empresas. ¿Okay? Todas las empresas están supervisadas por la AMP hace mucho tiempo, desde el año 2010, ya eso ya viene. La Constitución 2009 se promulga y empiezan a establecerse las estructuras de AMP, que son la Autoridad de Supervisión de Empresas, y ella dicta también normas administrativas para las empresas. Ellos velan bajo el rótulo de buen gobierno corporativo, que está muy vinculado con los compliance que vamos después. Y esta resolución de la AMP de 93-2024, del 29 de agosto de 2024, establece sanciones a quienes no cumplan. Sanciones a quienes no cumplan, imagínense. Y estas sanciones, cuando ustedes lo vean, establece el reglamento de sanciones e infracciones a la información del beneficiario final. Si no cumple con la información, ellos también les ponen multa y demás. Entonces, cuando no quieren meterse en el lío la gente, lo que hace es solamente dar información y punto. Y puede estar pasando justamente situaciones como estas, ¿no? Las empresas que no den información sobre el beneficiario final será sancionada, ¿no? Y pretende agarrarse este reglamento de esta ley 4072 del año 2009 sobre el memorando de entendimiento sobre los gobiernos de Estado y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de dinero, el GAFISUD. Sin embargo, una cosa es que hagamos un memorando de entendimiento y otra cosa es que aparezcamos con instructivos, con resoluciones administrativas, pretendiendo convertirlas en leyes, digamos, que es diferente, ¿no? Y este decreto, como te digo, esta ley, por ejemplo, 4072, que es una ley del año 2009, tan solamente habla de ese entendimiento que hay, pero no te está diciendo que te va a perforar pues, el sistema, ¿no es cierto? Y por otro lado,
estas multas que van colocando, lo van colocando según cada sociedad comercial, o sea, las personas jurídicas, en otras palabras. Es una sanción administrativa, ¿no? Pero que tiene un contexto penal porque te están investigando bajo supuestas sospechas de delito, pero que ni siquiera hay denuncia. Sociedades comerciales, sociedades anónimas, sociedades de economía mixta, sociedades SRL, sociedades colectivas, sociedades constituidas en el extranjero, sociedades en comandita por acción y sociedades en comanda simple, establece una tasación de multas en bolivianos, ¿no? Desde los 16.000 bolivianos, otras un poco menos, otras un poco más. Hay otras que, dependiendo del tipo de sanción y del tipo societario que sea, ¿no? Entonces, estos retos están sucediendo ahorita en el sector empresarial, y estos retos van a ser los que tenemos que ver, digamos, como en el ámbito penal de la responsabilidad de la persona jurídica. Como ven, las personas jurídicas están siendo sujetas también a un control subterráneo, diríamos así, pero bajo la idea de supuesta comisión de delitos, ¿no? Supuesta porque en realidad ni siquiera hay una denuncia, ¿no? Entonces incitan de forma abusiva y arbitraria a violar justamente la privacidad de privados bajo el criterio de transparencia. Nuevamente, esa palabra la vamos a usar en todos lados. Y luego resulta de que también en Bolivia, por eso surge la necesidad de que exista una ley de protección de datos personales que en Bolivia no hay. Ecuador la tiene, Argentina la tiene, Bolivia no la tiene. Y esta ley de protección de datos quiere decir que tienen que cuidar tu información, pues no, o sea, protección de datos personales e información. Y esta ley la tiene, como en Ecuador se llama así, Ley de Protección de Datos e Información, que garantice la privacidad y la intimidad de las personas, tanto naturales como jurídicas. Y como estamos hablando de la responsabilidad de la persona jurídica, estamos hablando también de la privacidad y la intimidad de las personas jurídicas en este caso, ¿no? Por otro lado, ser transparente tampoco es gratis, por si acaso, ¿no? O sea, para cualquier empresa, persona jurídica, no es gratis la transparencia. ¿Por qué? Porque eso implica también hacer costos, ¿no? Costos en el sentido de colocar personal que haga control, seguimiento dentro de la empresa, como hemos hablado ya la anterior noche, sobre este tema de la criminalidad de la empresa y la criminalidad dentro de la empresa. Y esto la empresa, para mitigar ese tipo de impactos del ámbito penal y que luego le va a, para evitar que le caiga con fuerza, como digamos la ley, tienen que hacer controles, seguimientos internos, contratar más gente para que hagan esos controles y seguimientos internos, además de capacitación al personal y demás. Entonces, lo que están buscando es atenuar esa responsabilidad que le va a decaer ante cualquier negligencia que pueda cometerse adentro y que tenga una relevancia penal, y luego va a verse implicado en situaciones muy complicadas su staff ejecutivo, digamos. Entonces, por eso es que la transparencia, como insisto, tampoco es gratis, ¿no? Sin embargo, no se está valorando esta situación. Y esto, obviamente, vemos de que el derecho administrativo sancionador se va primero por la vía de la UIF, empieza a hablar de supuestas comisiones de delitos, entonces, por tanto, pide información, pero no hay denuncia, no hay nada. Y luego, el derecho administrativo sancionador aparece mediante otras entidades como son la MP, ¿no? Que le va a decir la autoridad de supervisión de empresas, le va a poner sanciones administrativas. Y como ya habíamos dicho anteriormente, el derecho penal tiene la misma raíz que el derecho administrativo sancionador, en el sentido de que mi raíz principal es el ius poniente estatal. Entonces, de estas dos vertientes, por eso es que se exige que en el derecho administrativo sancionador se cumplan los principios del derecho penal. Sin embargo, en vista de estos temas que estamos viendo, no se están cumpliendo, ¿no? No se están cumpliendo, más bien se están vulnerando los derechos y las garantías, ¿no? Espero que les sirva esa información. Es una información real, no es una información que no está ocurriendo. El 2023 se empieza en estas áreas. El 2024 ya aparecen las sanciones hacia sociedades comerciales y personas jurídicas. Entonces, es lo que uno cumple justamente en estos módulos de maestría, de dar la información, de ser un facilitador de información, y espero que esto les sirva, ¿no? Mañana, nuevamente, vamos a seguir avanzando, más ya hablando de la ley 1390, y vamos a hacer también otra dinámica más, así que los grupos, por favor, internamente organícense, conversen bien para tener un listado. Ya vamos a pedir ya un trabajo para que ustedes, adentro de la dinámica que vamos a hacer probablemente esta semana, que puede ser mañana o pasado mañana, para que ya me den la lista oficial de los miembros de los grupos, ¿okay? Son 5 grupos
grandes que tienen que existir, ya están establecidos, y los que no tienen grupo, por favor, incorpórense a eso, ¿ya? Bueno, pues, un gusto tenerlos a todos, vámonos a cenar, ¿ok? Gracias, un fuerte abrazo. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Un abrazo. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.